Jesús no es el Mesías. Eso es lo que muchos pensaban y piensan incluso hoy en día. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Esto y más lo descubriremos en la lección que comienza ahora. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una vez más a esta serie titulada Presente 7. Gracias a Dios porque puedes estar con nosotros, compartir este momento del estudio de la lección de escuela sabática y nos da mucha alegría, nos da alegría que puedas compartir este momento, que nos regales un poco de tu tiempo para poder repasar juntos la lección de esta semana. Y gracias a Dios ya estamos de verdad muy cerca de la meta de nuestros primeros 500 suscriptores. Estamos muy contentos por eso, porque sin duda alguna pues el Señor nos está permitiendo llegar a más personas y queremos seguirlo haciendo. Y para ello quiero invitarte a que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, actívala para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación y también pues no olvides dejar tu like, compartir, comentar con nosotros. Es más, me gustaría leer y saber desde dónde nos están mirando. Por favor, si alguno nos está viendo de alguna otra parte del estado de Guerrero o de México, o si nos están viendo de algún otro lugar, de alguna otra parte del mundo incluso, pues escríbelo allí en los comentarios. Me gustaría ver desde dónde nos miran y de esa manera pues también enviarles un cordial saludo a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos entonces a ir a la lección número 8 para el 23 de noviembre del año 2024. Y el título de la lección es El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y tal vez tú te preguntes, ¿qué tiene que ver el Antiguo Testamento con el libro de Juan? Que es el tema que estamos analizando durante este trimestre. Sin embargo, están muy fuertemente relacionados y es justamente lo que vamos a descubrir en la lección de esta semana. Y me gustaría iniciar con la declaración que hace, o con lo que señala, mejor dicho, Juan capítulo 1 versículo 10, donde se nos menciona que Jesús vino a este mundo, pero el mundo no lo reconoció. ¿Por qué? ¿Por qué la gente de su época no lo reconoció como el Mesías? ¿Por qué la gente de su época no lo aceptó como aquel Mesías prometido? Bueno, esta semana vamos a analizar algunas evidencias que nos proporcionan específicamente el Antiguo Testamento y que nos van a permitir reconocer a Jesús a través del libro de Juan como el Mesías prometido. Por eso es que estudiar el Antiguo Testamento resulta algo tan importante para la comprensión de lo que nos menciona también el Nuevo Testamento, y es que están íntimamente ligados, no podemos separar una cosa de la otra. Y la lección de esta semana la hemos dividido en 4 partes principales. Y bueno, si estás preparado, vamos entonces a la primera parte de nuestro estudio, que lleva como título Señales, Obras y Prodigios. Y mira, vamos entonces a ir a la palabra de nuestro Dios en el libro de Juan capítulo 5 versículo 20, y luego vamos a leer los versículos 36 al 38. Pero antes de ello, déjame decirte lo siguiente. Mira, las señales y prodigios que Jesús realizó no eran la demostración absoluta de su mesianismo. Juan los escribió, pero no escribió esos relatos para demostrar que Jesús hacía milagros. ¿Por qué razón digo esto? Porque ya en los tiempos de Jesús y antes de Jesús habían existido profetas, incluso profetas falsos que habían realizado también milagros. Entonces, el basar nuestra fe, el basar nuestra convicción en Jesús como el Mesías solamente porque Él realizaba milagros, realmente no es algo que pueda ser seguro para nuestro fundamento como cristianos. Sin embargo, el libro de Juan capítulo 5 versículo 20 nos menciona algunos puntos muy interesantes de este aspecto de las señales, obras y prodigios realizados por Jesús. Mira lo que dice allí el verso 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os admiréis.
Dice allí el texto bíblico que Jesús realizaba grandes obras y que esas obras eran gracias básicamente a que Dios estaba con él y le permitía realizar aquellas obras. Sin embargo, los versículos 36 al 38, mira lo que agregan allí al texto bíblico. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, las obras que el Padre me dio para que cumpliera, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien él envió. Mira, Jesús utilizó las señales para mostrar específicamente su estrecha relación que tenía con el Padre. El propósito de la primera venida de Jesús, además de venir a morir por el ser humano, era mostrar la obra de aquel que lo había enviado. En este caso era revelar al ser humano cómo era verdaderamente el carácter del Padre, porque al final de cuentas, en este caso, la gente de la época de Jesús, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, que eran los encargados de conducir al pueblo al verdadero conocimiento de Dios, realmente en lugar de conducirlo en esa dirección, lo estaban llevando hacia otro rumbo y habían desvirtuado, habían en este caso cambiado la idea o perspectiva que la gente en el tiempo de Jesús tenía acerca del Padre. Por esa razón vemos allí entonces que Jesús al venir a este mundo también venía para revelarnos en este caso al Padre, y lo hace a través de las obras que realizó durante esta tierra. Sin embargo, muchos, a pesar de todas esas evidencias, a pesar de esas señales, prodigios y milagros, se resistieron, se negaron a creer que Jesús verdaderamente era el Mesías. Y esto nos lleva a una pregunta muy importante que me gustaría compartir contigo y que me gustaría, por supuesto, animarte a que comentes allí, por favor. La pregunta sería: ¿cómo podemos evitar nosotros hoy en día tener un corazón duro como los líderes religiosos del tiempo de Jesús y así negar que Jesús es verdaderamente el Mesías? ¿Cómo podemos evitar esto? Porque muchas veces nos resistimos al llamado de Dios, nos resistimos a los mensajes que Dios nos da por tener el corazón duro, pero ¿cómo podemos evitar caer en ese grave error? Yo creo que es muy importante que realmente nosotros como cristianos seamos conscientes de esta cuestión y de esta manera poder verdaderamente tener bien afianzada nuestra fe, nuestra convicción en Cristo Jesús. Debemos evitar a toda costa caer en este error. Resulta muy fácil, aunque a veces tenemos mucho conocimiento, aunque a veces tenemos la palabra de Dios, realmente resulta muy fácil desviarnos y endurecer nuestro corazón a la voz de Dios. Así que no dejemos que eso afecte realmente nuestra relación con Jesús. Ahora, vamos a ir a la segunda parte del estudio. La segunda parte lleva como subtítulo la autoridad de las Escrituras. Y es que mira, como te decía hace un momento, el Antiguo Testamento es fundamental. Es fundamental no solamente para entender el Evangelio de Juan, sino para entender todo el Nuevo Testamento. Nosotros no podemos simplemente desechar el Antiguo Testamento. Muchas personas dicen, no, el Antiguo Testamento solamente está allí para mostrarnos a una parte de Dios, pero la realidad es todo lo contrario. Realmente el Antiguo Testamento está muy estrechamente relacionado al Nuevo Testamento, y lo que encontramos en el Nuevo Testamento, por poner un ejemplo, el tema de la gracia, es un tema que también aborda el Antiguo Testamento. Entonces están íntimamente relacionados, y de igual manera pasa al contrario. No podemos solamente enfocarnos en el Antiguo Testamento y desechar el Nuevo Testamento, porque están verdaderamente íntimamente relacionados. Y esto nos lleva a un punto y a una pregunta muy importante que también me gustaría invitarte para que la comentes allí junto conmigo. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia las Escrituras? ¿Jesús las rechazó o Jesús las aceptó? ¿Cuál fue su actitud? ¿Les dio la importancia que merecían o simplemente las dejó a un lado? Mira, vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 39, y luego el mismo capítulo 5, pero ahora versículos 46 al 47. Dice allí la palabra de Dios:
escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si hubo una invitación que Jesús le dejó claramente a los escribas, a los fariseos, era justamente el hecho de que ellos debían en este caso escudriñar las Escrituras. Si ellos escudriñaban las Escrituras, ¿y a qué Escrituras se refiere Jesús? Bueno, hoy en día obviamente se refieren a toda la palabra de Dios, pero en su época, en su tiempo, seguramente en este caso estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento. Estaba haciendo referencia a este punto que era tan importante y que verdaderamente él quería que la gente pudiera de esta manera reconocerlo a él como el Mesías. Por eso dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas no solamente encuentran la vida eterna, sino que ellas dan testimonio de quién soy yo. Pero ahora, versículos 46 al 47, dice la palabra de Dios, porque si creyerais a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús nuevamente nos señala en este caso a Moisés. Moisés fue uno de los autores del Antiguo Testamento, escribió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, se cree que probablemente escribió el libro de Job y también escribió algunos salmos. Sin embargo, mira lo que aparece allí, dice que el mismo Moisés escribió acerca de Jesús y en este caso de esta manera nosotros podemos tener la seguridad de que podemos verdaderamente creer en Jesús. Y la verdad es que a través de todas las Escrituras, a través específicamente hablando de lo que estamos abordando en esta lección, podemos encontrar en el Antiguo Testamento que hay evidencias suficientes para creer en Jesús como el Mesías. No debemos dudar de eso, no debemos en este caso rechazar las evidencias que la palabra de Dios nos da. Y entonces si Jesús tuvo una actitud receptiva hacia la palabra de Dios, si Jesús nos animó y nos llevó a estudiar la palabra de Dios, eso quiere decir que la Biblia tiene un papel muy importante en la vida del ser humano. Nosotros no podemos simplemente desechar la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado con descuidar el estudio de la palabra de Dios. Son aspectos muy importantes. A mí me preocupa mucho cuando veo a un miembro de iglesia llegar a la iglesia solamente con su teléfono y en este caso cuando dicen abran su Biblia, agarra su teléfono y empieza a buscar allí en su teléfono. Me preocupa mucho cuando un miembro de iglesia solamente se centra en leer la lección de escuela sabática o solo se centra en leer el devocional o solo se centra en leer los libros de Elena G. de White. Me preocupa mucho. Me preocupa no porque no sean aspectos que nos puedan nutrir en nuestra vida espiritual o que puedan ser herramientas importantes para la vida espiritual. No solo por eso, sino por el hecho de que estamos dejando a un lado lo más importante de nuestra vida, que tiene que ser el estudio de la palabra de Dios para poder así conocer realmente quién es Jesús. Vamos a ir entonces a la siguiente parte de nuestro estudio. La tercera parte del estudio lleva como subtítulo Profecías del Antiguo Testamento. Y mira, realmente nosotros podemos encontrar en el libro de Juan registro de diferentes citas que hacen alusión directamente al Antiguo Testamento y que señalan a Jesús como el Mesías, como el cumplimiento de esas profecías mesiánicas. Y mira, solo por ponerte un ejemplo, realmente hay muchos textos y cabe mencionar que no solamente hay textos en el libro de Juan, sino en todo el Nuevo Testamento. Pedro, Santiago, el apóstol Pablo, todos ellos hablaron, Mateo, Marcos, Lucas, hablaron acerca de Jesús como el Mesías, pero con evidencias también trazadas en el Antiguo Testamento. Y yo creo que eso es importante. Pero mira, solamente me gustaría mostrarte un ejemplo. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 19, versículo 36. Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Juan 19, 36. Pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Allí, en este caso, Juan está haciendo alusión
al Antiguo Testamento, donde dice que la Escritura señalaba que sus huesos, los huesos de Jesús al momento de ser crucificados, no debían ser quebrados. Y tal vez alguien diga, bueno, ¿y qué alusión puede tener con el Antiguo Testamento? ¿O cómo puedo relacionarlo de esta manera? Mira, vamos a ir al libro de Números. Números capítulo 9, versículo 12. Y mira lo que dice allí la palabra de nuestro Dios. Números capítulo 9, verso 12. En este capítulo se nos habla acerca de la celebración de la Pascua. Y nosotros recordemos que la celebración de la Pascua era cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, que en este caso, a través de su sangre, pues el ser humano podía quedar, pues, o daba ese simbolismo de quedar perdonado por sus pecados, y de esta manera, pues, ocupar ese lugar, ¿no?, que le pertenecía al ser humano. Y mira lo que dice Números capítulo 9, verso 12, dice la palabra de Dios: no dejarán nada del animal sacrificado para la mañana, ni le quebrarán ningún hueso, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Allí encontramos incluso dos referencias. Una es justamente la que acabamos de contrastar con Juan 19:36, donde se menciona que ningún hueso de Jesús fue quebrado, así como el Cordero Pascual, que ningún hueso debía ser quebrado. Otro punto interesante es que dice que el animal no debía ser dejado para la mañana del día siguiente. Cuando Jesús fue crucificado, Él no permaneció allí en la cruz hasta la mañana del día siguiente. Él fue bajado de la cruz y fue sepultado, cosa que no sucedía cuando una persona era crucificada. Allí era dejada por mucho tiempo, pero en el caso de Jesús no vemos que ocurriera esto, y estas son alusiones que nos muestra el Antiguo Testamento y que dan evidencias de que realmente todo lo que señala el Nuevo Testamento muestra a Jesús como el Mesías prometido. Y mira, esto nos lleva a otra pregunta muy importante. ¿Cuándo cuándo comprendieron sus discípulos y muchos de sus seguidores que realmente Jesús era el Mesías? Mira, en la misma palabra de Dios en el libro de Juan, si nosotros volvemos a Juan capítulo 2, versículo 22, mira lo que dice allí la palabra de Dios. Juan capítulo 2, versículo 22. Dice allí el texto bíblico: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Mira, realmente es interesante este punto. Algunos estudiosos sostienen que Jesús cumplió con cientos de profecías del Antiguo Testamento. El nacimiento, la vida y la muerte de Jesús, nosotros podemos ver que fueron predichos por el Antiguo Testamento y son evidencias contundentes de la identidad de Jesús como el Mesías. Y allí muy claramente lo deja entender el apóstol Juan, donde dice, bueno, cuando Jesús murió, fue allí cuando comprendimos que realmente Él era el Mesías, cuando comprendimos que realmente las Escrituras nos mostraban a Jesús como el Salvador, como el Mesías prometido. Y esto es algo verdaderamente importante que nosotros debemos comprender para poder también llegar a la misma conclusión a la que llegaron los discípulos y todos aquellos que fueron sus seguidores. Ahora vamos a pasar a la cuarta y última parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo Desde abajo. Y mira, en el Evangelio de Juan nosotros encontramos a muchas personas que creyeron en Jesús como el Mesías, pero también encontramos a muchos que lo rechazaron, incluso a pesar de que tenían todas las evidencias a su favor. Y mira, vamos a ver lo que nos dice allí Juan capítulo 8, versículo 13. Este capítulo nos muestra algunas de esas situaciones en las que vemos a personas rechazando a Jesús como el Mesías. Juan capítulo 8, versículo 13 dice: entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es válido. Y recordemos que para que un testimonio pudiera ser aceptado, debía ser dicho no solo por dos personas, por dos testigos diferentes. Y Jesús, como daba testimonio de sí mismo, los escribas y los fariseos decían: por esa razón
tu testimonio no es válido, porque solamente tú estás dando testimonio y te estás llamando a ti mismo Mesías. Sin embargo, vemos más adelante en el versículo 19 que sigue la discusión con los escribas y fariseos. Dice en el verso 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Y Jesús respondió, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Los fariseos se mofaban mucho y ellos se sentían orgullosos de decir que conocían al Padre, que a través de ellos el pueblo de Israel también podía conocer a Dios. Sin embargo, Jesús les dice claramente, miren, ustedes realmente no conocen al Padre. Si lo conocieran a Él, me conocerían a mí, me reconocerían a mí como el mismo Padre, como el mismo Hijo de Dios. Sin embargo, ustedes me rechazan a mí y también están rechazando al Padre. Entonces, esto realmente era algo muy contundente para los escribas y fariseos. Era algo que sin duda alguna tambaleó en este caso, sus creencias en lo que ellos pensaban que era verdad acerca de Dios. Pero vemos más adelante, verso 23, Jesús les vuelve a decir a ellos y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús les menciona que ellos son de abajo. Jesús les deja ver que la mirada de los escribas y fariseos estaba en las cosas de este mundo, mientras en este caso él no pertenecía a este mundo. Por esa razón no lo reconocían, por esa razón no veían a él, porque ellos eran personas meramente religiosas, pero no espirituales. Eran mucho menos, eran piadosos, eran personas que realmente se mofaban de pensar que conocían a Dios, pero realmente no lo conocían. Y esto nos lleva tal vez a un punto muy importante para nosotros como cristianos. ¿Cuántas veces tal vez no nos mofamos de ser el pueblo que Dios está preparando para su segunda venida? ¿Cuántas veces no nos sentimos orgullosos o no caemos en el error de pensar que realmente pues somos únicos, somos santos, somos especiales, cuando la realidad es que no somos así? La realidad es que pues si bien es cierto que Dios viene por su pueblo, que Dios está preparando un pueblo para llevar al reino de los cielos, la realidad es que tenemos mucho que avanzar, mucho que mejorar. Y yo creo que al final de cuentas todos estamos en ese anhelo y en ese deseo de prepararnos para la vida eterna. Y creo que tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en el error de sentirnos mejor que los demás, de sentirnos que somos santos, cuando la realidad es que tal vez, como el mismo Jesús lo dijo, hay muchas otras ovejas en otros rebaños que también llegarán al reino de los cielos. El problema, creo, más fuerte de los líderes religiosos del tiempo de Jesús era que no solamente no aceptaban y no creían en Jesús como el Mesías, sino que además de eso descarriaban a otros acerca de eso. Pero incluso a pesar de ello hubieron muchos que creyeron en Jesús. Y mira, yo creo que cada pasaje del Antiguo Testamento nos señala y nos da evidencias suficientes de Jesús como el Mesías prometido. Jesús cumplió con cada una de las profecías. Y aquí te dejo una pregunta para finalizar la lección. ¿Qué más evidencia necesitamos para aceptar a Jesús como nuestro Salvador? Medita en esto. Que el Señor te bendiga.